Muy buenas tardes a todas y todos. Good afternoon to everyone. Today we're calling on the United States government and the Organization of American States to end the exploitation and abuse of domestic workers employed by diplomats. Hoy estamos haciendo un llamado a la OEA y al gobierno de Estados Unidos a terminar con el abuso de las trabajadoras del hogar a manos de los diplomáticos. Every year, approximately 3,000 migrant domestic workers come into the United States to work for diplomats. Todos los años, aproximadamente 3,000 mujeres vienen aquí a trabajar en este país para los diplomáticos. They come on special visas that the United States government gives to the employees of diplomats. Vienen con visas especiales que el gobierno estadounidense da a los empleados de los diplomáticos. They come with the promise of good jobs. Y vienen porque les prometen buenos trabajos. And they come with the promise that U.S. laws will protect them. Y les prometen que las leyes estadounidenses las van a proteger. They arrive to find that their so-called rights are unenforceable. Pero vienen aquí y se dan cuenta que sus supuestos derechos no son aplicables, no son puestos en práctica. Because the United States government gives diplomatic immunity even for the way diplomats treat their domestic workers. Porque el gobierno estadounidense da algo que se llama inmunidad diplomática aún para la forma en que tratan a sus empleadas domésticas. Because the United States government gives diplomats a license to abuse their domestic workers. Y de esta forma el gobierno estadounidense les da a los diplomáticos permiso de abusar a sus empleadas domésticas. And we have seen how the United States government continues to ignore their plight. Y hemos visto cómo el gobierno estadounidense quiere desentender de esta situación. In a couple weeks, we, together with 6 petitioners, 6 domestic workers from Chile, Argentina, Bolivia, Bangladesh, Indonesia, Zimbabwe. En un par de semanas, nosotras, junto con trabajadores domésticas de Chile, Argentina, Bolivia, Bangladesh, Indonesia y Zimbabue, we're going to file a petition before the Inter-American Commission on Human Rights of the Organization of American States. Vamos a meter una petición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA. Calls on the U.S. government to live up to its obligations under the American Declaration on the Rights of Man. Y esta petición pide obligar a los Estados Unidos a cumplir con sus deberes bajo la Declaración Interamericana de los Derechos del Hombre. Because no class of workers can suffer human rights abuses in this country with impunity. Porque ninguna clase de trabajadores o trabajadoras en este país deben sufrir abusos con impunidad. One of the women, the courageous women that's filing this petition, I want to tell you about. Her name is Razia Begum. Quiero contarles la historia de una mujer muy valiente, una de las personas que se ha unido a esta petición. Se llama Razia Begum. Razia worked for a Bangladeshi diplomat to the United Nations. Ella era empleada de un diplomático de Bangladesh a la Organización de las Naciones Unidas. For 2 full years, Razia was kept as a prisoner in the home of this Bangladeshi diplomat. Durante 2 años completos, ella estuvo de prisionera en el hogar de estos diplomáticos. She was never allowed to go outside the apartment. Nunca le permitían salir del apartamento. Her passport was confiscated. Se le quitaron el pasaporte. She worked around the clock without a day of rest for $29 a month. Trabajaba día y noche sin descanso y como pago les pagaron $29 al mes. When guests came to the apartment, her employers locked her in the kitchen so that she could not be seen. Cuando venían invitados a la casa, sus empleadores, le metieron en la cocina, la encerraron en la cocina para que nadie la viera. Her employers tried to take from her humanity and her dignity. Sus empleadores trataron de quitar de ella su humanidad y su dignidad. What do we say to that? ¿Y qué decimos a eso? But Razia found the
courage to escape and to speak out. Pero Gracia encontró la valentía de escaparse y de hablar por sus derechos. In our petition, we say the United States government that international law requires it to protect domestic workers and prevent these ongoing human rights abuses. Nuestra petición dice al gobierno de Estados Unidos que es su deber proteger a estos trabajadores y evitar que estos abusos que ocurran. Congress today has an opportunity to come into compliance with its obligations under international law. Hoy el Congreso tiene la oportunidad de llegar a cumplir con sus obligaciones bajo la ley internacional. In the next month, Congress must enact legislation to protect domestic workers and provide them compensation and the reauthorization of the Trafficking Victims Protection Act. En este mes que viene, el Congreso tiene que autorizar una nueva ley para la protección de víctimas de tráfico y de abuso. Because domestic workers must no longer be forced to leave their rights at the doorstep of diplomats' homes. Porque no puede ser que de ahora en adelante las trabajadoras domésticas tengan que dejar sus derechos en la puerta de sus casas. Today we say to the United States government, enough is enough. Decimos al gobierno estadounidense,